José Manuel González González. Cholo, Cholo, el panadero. para nada. De quién es fiu? El Manolicho y Luisa, ¿Y dónde naciste? en Plaón. Naciste en Bragón. ¿Y a qué años entraste en la mina? El 9 de junio del 56, ¿Cuántos años tenías? 14, ¿Y en qué mina empezaste? en Villar. ¿En Villar? ¿Tuviste toda la vida en Villar? 10 años. ¿Y después? Después tuve que salir para ayudar a Maruja la viuda con el camión, que quedó sola y entonces pedí una excedencia de 1 año. Y después ya no volví. ¿No volviste? ¿A qué te dedicaste? Chofer. ¿Chofer? ¿Con Maruja? Con Maruja, con Zapico y luego con Sotelo el entrego a viajes al extranjero. ¿Y del pozo qué? ¿De la mina qué? Cuéntanos algo. La mina Aguareo, Hmm. con los mules. ¿Y cómo era? Bueno, pues había en la mina 2 cuadres y otra fuera 3. Y cuidar los mules, limpiarles, darles el pienso. Y eso. ¿Y a carretales? Ya está. ¿Quedaban ciegues? ¿Eh? ¿Quedaban ciegues? No, No, que decían que No. quedaban ciegues de trabajar en la mina. nunca conocí ninguna. ¿Nunca conociste ninguna? ¿Y con quién te casaste? ¿Con quién te casaste? Como alegarme. ¿Cortejaste aquí? Sí. ¿Ella aquí, ella de aquí? No, ella lo entrego, pero vino de Chavalina de aquí. ¿Y tuviste fíos con ella? ¿Cuántos? 2. ¿Quién son? ¿Eh? ¿Quién son? Sergio y Adolfo. Pues que cansé de conducir para el extranjero. Mi suegro dióme opción de trabajar aquí. Y trabajé. ¿Y tuviste en el extranjero? Y hacía viajes. ¿Hacías viajes? Sí, a Francia, Holanda y Bélgica. Con el autocar. Y en aquellos años con esos autobuses, ¿eh? Yo todos los días para allá y para acá y para allá y para acá. Era desde todos los de España, Galicia, el País Vasco, Burgos, Zaragoza, Cataluña. Pues viajes, gente que se escapaba a trabajar fuera. ¿Y en la mina? ¿Cómo lo pasaste? Bien, ¿Sí? y ahora no. Bichejo. ¿Y es un bichejo? Bueno, con 14 años, Bueno, faltaba un mes para los 15, faltaba tu mes para los 15. porque entré en junio y cumplía los 15 años en julio. Y ahora cuéntanos eso del año Les Fames. ¿Eh? Del 41, del año Les Fames. Bueno, yo fame, la verdad, no lo pasé, porque mi abuelo, mi paterno, tenía 100 mules. Era el contratista de arrastre de la mina. Y a los mules echábamos algarroba. Y aquello era mejor que el chocolate ahora. Sí, tía. Unas facturas de algarroba. Los mules pasaban fame. Pero bueno, los chavalucos de aquí del pueblo. O sea, comiste la comida. ¡Oh! ¿Y cuántos nacisteis en el 41? En la parroquia, si no me equivoco, fueron 22 22 hombres. hombres. ¿Y mujeres? 11. 11. ¿Y a día de hoy no coméis juntos? Sí, pero hay uno que no trabaja en la mina. Los demás todos. Todos. Todos, Vicente, Olegario, Lini, Aurino, Tino y yo. Después no me sé de más, si hay algún, porque murieron muchos. No sé si murieron 9 o 10. Y no sé si hay algún por ahí canturrero, porque tengo un pendiente que nunca quiso saber nada con nosotros. Que es Ismael. No sé si el 40, si el 41, nunca tuvo sociedad tal, o la culpa no fue mía, no lo sé. Bueno, eso no pasa nada. No pasa nada. Oye, a lo mejor que no me acordé. No me gustan esas cosas. Porque fui yo el que lo organicé. Bueno, pero igual que no me gustan esas Y entonces, cosas. oye, ¿puede quedarte muy atrás? No pasa nada. ¿Y eres muchos guajes en la mina en esa época? Sí,
Sí, había muchos. Había muchos, muchos. Pero muchos, ¿eh? Mm. Bueno, jovencinos, porque yo el primer año no entré en la mina. Estuve en la lampistería. El lenguaje de lampistería. Pues ya fue cuando pasé con los mules y tal. Y en la lampistería, Y ¿qué luego también, cuando iba a hacer los 20, me parece que fue, compraron en el grupo una moto, no, una motocarro. Y llamaronme para ella de chofer. O sea Y que... entonces andaba todos los grupos de Duro Felguera, desde Barredos a la Felguera, al Fondón, todo eso por ahí, con la motorreta aquella. ¿Y qué te Y gustaba? llevando material para uno y para otro. Y así, Bueno, entonces tuviste de chofer. sí, de chofer. No, y tuve algo con los ingenieros también. Con los ingenieros también, ¿qué hacías? Y no les vacaciones al chofer. Sí. Y después por eso, luego mi hermano de chofer desde Guajaya. Y fue cuando Maruja marchó aquel que llaman Tinón. Y quedó la turbina colgada. Entonces, claro, llamó si podía ir. Claro, pero para seguir entonces fue cuando pedí una excedencia al ingeniero don Rodrigo Menéndez, que fue el que andaba yo con chofer con él, y dio la excedencia. Y entonces ya seguí el plan de chofer. Claro, con Zapico tuve una temporada grande. Llevando mineros. Y después ya con Zapico tuve un problema con el que tenía el jefe, que se llamaba César. Fue cuando marché con su chavo. Entonces enamoréme de la señora y a casarse y panadero. ¿Cuántos años lleváis casados? 58. O sea, ¿y hicisteis los bodes de oro? ¿Eh? ¿Y hicisteis los bodes de oro? Pues sí. ¿Desde oro? Sí. Sí, desde oro sí. Debéis de ir para los de diamante Desde ya, ¿no? plata, ahora que va, desde platino. Les de platino a los 60, ¿no? Entonces quedan 2 años para ¿Los de hacer... platino son a los 60 o son a los 70? Sí, me parece que sí. A los 65. A los 65 será. No sé. Bueno, da igual, hay que celebrarlo igual a los 60. No, yo no llego ¿Cómo que no vas a llegar? No. ¿A dónde quieres ir? a Burromella. ¿Ya te aburres de qué? No, eso no estoy. Hombre, en el trono. En el trono, sí, yo. Yo vete muy guapo. Oye, no, de aquello, lo malo ahí es la cintura y las piernas. Pero para los años que tienes, todavía prepares tú la pitanza todos los años, con lo cual estás como un reloj. Bueno, ¿Quién gana murga, eh? Claro. No te pares. y es guapo. Al juntarse como uno. Además ahora, hacemos una en abril y otra en octubre. Y la de abril ya la llevamos a las señoras con nosotros. Ay, Y a los datos también. ay. Y estoy, pues, oye, mejor que lo disfrutemos todos. Sí, sí. ¿Y con 14 años cuánto ganabas? 347 pesetas. ¿Y eso daba para algo? Sí, yo llevaba desde mi mamá. Gracias a tu madre. Dos pesetas tal para ir al cine y demás. ¿Y estabais asegurados? Sí. Estabais asegurados, ¿eh? Sí, eso sí. Ya estabais cotizados. No, la empresa, oye, el era lleno y dan mucho, ¿no? ¿Y tú tuviste siempre para duro o tuviste también para un osa? No soy muy tocó. No te tocó un osa, ¿eh? No. ¿Y qué es más duro, la panadería o el chofer? Voy a decir una cosa. El chofer ayer lo usaba con locura. Y sigue usando. Porque yo no puedo conducir. Pero lo de chofer de nen, yo como aruja de nen, levantaba a las 4 de la mañana y acostaba a las 12 de la noche. En 4 horas. Que tenéis para dormir más. Porque después de llevar los mineros a los sitios, había que ir que si pasar carbón, que si por un camión de grifo, que si por un camión de cemento, que si por un... Y él, pues, ahora claro, el chofer montarse en Oviedo a las 8 de la mañana en el autocar y llegar antes a las 5 de la tarde de los otros días, allá en Casa Dios.
queríamos los chofres, pero bueno, era cansado. Y la mina a esos años pa' un guaje, ¿Eh? La mina a esos años pa' un guaje, que ahora están por ahí jugando y vosotros estabais trabajando. Eso no yo mucho. Yo dije que no, madre mía, que no quieren, unos porque no tienen y otros porque no quieren, ¿eh? Que hay muchos que no quieren. Estoy viendo porque yo tengo un nieto ahí, que tiene ahora 33 años, me parece. Y si para un sitio, al día siguiente ya lo vienen de otro. Y ella va, y está trabajando todo seguido. La nieta lo mismo. Bueno, la nieta conozco bien. Claro, que trabajan. Otros, tengo los parientes ahí. Sí, pero la vida que hay ahora de un guaje no es la misma que la de antes. No. Antes no teníamos nada, ahora tenemos todo. Sí, ni juguetes tendríais. Todo, ni juguetes. Los reyes que hieren. Papá y mamá. Y yo, ya, pero. No más. No, non había... No. Hombre, yo. Algo me traían que era casa de mi abuelo, el de los mules. Traíame alguna cosuca, un caballuco de cartón, tal. No sé. Pero en casa, el revoltijo, un carameluco, tal. ¿Sabes? Y facía una ilusión. A ver. Hombre, estás esperando poner la alpargata a la ventana y mamá, no cierres la ventana para que puedan entrar Los reyes. los reyes. No, y después disfruté porque estuve mucho en la comisión de pote. ¿Cuándo tuviste? 20 y tantos años, ¿Sí? claro. ¿De qué año tuviste tú? No me acuerdo el año que pasé, pero me acuerdo que me dieron el pote de oro, que fue el primero que di, que fue cuando tuve el accidente este que me arrastra ahora todavía. Sí, pues no me acuerdo los años. ¿Cómo llega la fiesta cuando tú eres guaje? Ay, muy guapo. El coso ahí de madera medio prado, y murga y oh, y era el pote. ¿Había bares? Sí, muchos. Sí. Muchos. Yo creo que hasta 6 o 8. ¿Y la música qué era? ¿La gaita y el tambor? No, hombre, tía, venían las mejores orquestas que había en el contorno y en Galicia. Sí. En Galicia muchas. Y muy buenas, ¿eh? Y aquí de Asturias, lo mejor. ¿Y a ti tocóte lo de que facían el pote en el suelo, en el prau? No. ¿Y de la fiesta guardas algún recuerdo de cuando eres chavalete? ¿O alguna maldad? Mira, cuando caí y jodí la columna, una vez que se encendió encima la carretera central, con un volador, encendió, subí apagado, desmayéme, ahí rodando estaba la carretera, donde teníamos la sociedad en la Casa Celeste, la curva de la iglesia, allí, cortaron una cerezal, ahí está castaño todavía, ahí madurín y tal, una cerezal, cae la cerezal y hacían chorros. Y bueno, ¿no te pasó nada? Bueno, nada. Disfrutar y trabajar. Otra vez, en el palo del medio palo que se ponía el bicho del pote arriba, subía a enganchar y abajo. ¿Tú el pote que era tocaíes? Todo Pero bueno, ¿Y cómo funcionaban los bares? En aquella, ¿cómo funcionaban los bares en el Prado? bien. Había ambiente y eran bares que no tenían llave para cerrar. Abrían el viernes y cerraban el martes.
¿Y qué pagaban? ¿Algo por ponerse? Sí, sí, sí. Había cosas, pero bueno, oye. Porque dicen que eran más caros los que tenían agua, ¿no? Bueno, luchaban por tener el regato, aquel. Y que todavía está hoy ahí. El Bar La Fuente. Mira. Se oyeron dar en Chile de la sociedad. Y el chabulu que había, ese arreglasteis vosotros, ¿no? El No, chabulu. el chabulo no vieron, no es. Sí, hombre. El chabulu que hay en el Prado. Y era un gallinero de Cerezo, la familia de Cerezo. Yo de eso no se probó y ahora dejaste un encantado ahora desapareciendo. Ahora está guapo, ¿eh? Pues ¿Gustote? Sí, mucho. Los dibujos también, porque son un poco modernos, Todo. Y eso fue un día solo, ¿eh? Sí. Y ahora el día que voy siempre a la misa. Todo. Entonces, pues, ¿Recuerdas tú desde cuándo se fai la misa en el Prado? ¿eh? ¿Desde cuándo se fai la misa en el Prado? Sí, no me acuerdo bien. Pero siempre se hizo... Porque antiguamente la fiesta y eran de la iglesia, ¿no? Pero No, eso no, hace no. muchos años. Pues eso, la misa llena de la iglesia. Ya la iglesia, sí. La iglesia antigua, porque esta ya es moderna. Sí. Sí, esta, la antigua tenía un cabildo, tenía cerrado, tal, Y era de piedra, ¿no? piedra y madera. Y en el Prado, de pequeño, ¿qué tal? Ay, feliz. En plan feliz. Viña. Oh, Manolo Viña fue, bueno, hace poco, ¿eh? El mejor de toda la vida. Mejor no imposible. Fue el presidente de los potes. Con, bueno, No perdía fiesta. desde lo que criaba en la fiesta. Sí. Él entraba y era el que tenía la llave. Abría y cerraba. Mientras tanto, nada. Y era muy buen paisano, ¿eh? Mejor, imposible. Mejor imposible. No, voy a decirte, ¿eh? Los que conocí de presidentes de la comisión, todos Mi abuelo. fueron muy buenos. Jesús, pasadores. Mi abuelo, pasador. Ay, ¿verdad? Sí. ¿Te recuerdas? Gilisanto. El hermano de mi abuela. Santo el de Luz. La Del Luz. río Cerezal. El Lulier Del Bravo. Hermana Viña. tuvo dos hijos. Con un tío mío, Mm. con José. A Rubén y a Juan. Y siempre nos tratamos como familia. Y en cambio el tío mío, mi hijo puta, se acabó. Pero el santo y era muy buen paisano. Hostia. Otro de las fiestas, que no perdía, que le gustaba. Acuérdame cuando le pegó la Guardia Civil en una misa del gallo por estar sentado en el confesionario. Entonces la Guardia Civil sacándolo y ahí para atrás donde dejan la cosa por ahí. Él decía que no, pero sí. Y de ahí estaba yo de monaguillo con don Emilio, que murió el otro día, con 100 y pico años. ¿Sí? ¿Todavía vivía ese cura? Y Yo oí hablar de él. 3, 4 meses murió. A mí tocóme don Esteban. ¿Sabes quién era muy bien con él? Se llamaba Vicente. Don Vicente. No, Vicente. Ah. Vicente, el que va a Ah. un homenaje. Ah, sí, El del Vicente. Molín. ¿Y cómo ves la parroquia ahora? No lo veo, pero pues lo veo muy triste. ¿Por? No hay gente. Y ahí está, y sobre todo cuando a los sábados se va a maricar una misa, y cuando viene digo, ¿qué tal? A las 6, 7. Cuando antes había que pedir sitio para sentarse. Ya, y hay que notarse que hay menos gente viviendo, ¿eh? Bueno, es que también cambió mucho el sistema, ¿eh? ¿Y alguna vez te pasó algo con los mules? Sí. Un día estamos, Fernando, Manuel de Ferragules,
El Ferrari era mi padre. Mi padre tenía dio por la pata, pegó un tirón y mi padre con el empujante cortóme eso así. Tuve un año casi de baja. Con el trasquilazo, ¿eh? Claro, el empujante ya lo quiso cortar. Y cortóme el esto así. ¿Y eran terques? Por- A ver, sí, otros no. Había una que llamaba la golondrina. Golondrina. Uquilla me era su puta madre. Vaya bicha. Muy mala. Y cuando ya eran viejas, ¿qué hacían con ellas? Pues debían sacrificarles en Fondón, que era el hospitalillo de ellos, en el Fondón. Sama. Pues bueno, yo ahora mi alguna. Ya, una llamada cordobesa. Claro, ¿Habría alguna que cogerías cariño? ¿eh? ¿Habría alguna que cogerías cariño? Sí, la nevada. Claro. Ese era el tu ojito derecho, ¿no? Sí, no, porque yo ya llegaba y no, nevada guapa, y con el hocico. Ah, sí, empujado. Y luego golondrina, ponía las orillas así, tío. ¿Cuántos viajes dabas con ellas al día? No, viaje ninguno. No, para adentro y para afuera. ¿No sacaban los vagones o qué hacían ellas? Ah, eso sí, pero eso eran los trenistas, Ah, tú estabas cuidándoles. cuidando, y yo estaba en la cuadra. Había una cuadra en Rimadero, otra en cuarta y otra en tercera. Y después, la de fuera, la de fuera ya a los sábados. Entonces ahí, lavarles bien, cuidarles, Había que lavarles y todo. manera, tía, es muy sucio, ¿no? También era muy... Igual que tú te tenés que duchar, claro. Pues yo, si me presentaba en casa sin ducharme, andaba, enseguida te daban la... ¿Y qué lle para ti este premio? ¿Eh? ¿Qué lle para ti recibir este premio? Pues yo creo que hay un robo Un robo. que vos hago. No. Encantado la vida y agradecido porque yo lo que salí minero no fui. Bueno, tú estás en la mina, hiciste tu aporte. Pero ¿sabes lo que me animó aquello? Cuando leí por el portfolio de este año y lo dieron a Ovidio, Sí. el de Ríos del Sal, y ese nunca tuvo una mina, No, ese tuvo en el Conomato y un poco en el Aveiro, donde ya era lo del ayuntamiento. Yo no sé. Yo conocí primero el Cromato. A ver. Pero bueno, tú aportaste. Aportaste para que la minería yo, funcionara. Eso sí. No, y además yo filiado, entonces fui por la mina. Pero bueno, oye, a la mina. Y llevando mineros también, para que llegaran a Y trabajar. todavía entraba en una en Tiraña. Había una minuca ahí y el que llevaba el contado de jefatura y era Camporro, el capataz jefe de Villar. Y entonces a los martes y viernes llevaba yo en coche. Estaba el chofer para él también. Y entraba, yo pero sin faltarme. Ya, pues mira, estoy en... Así os hago, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Y eso porque lo comes con la señora. No sé si les probaste alguna vez. Eso es dulce. Y es dulce. Será con María. Bueno, pues para María. Son vagones de carbón. Bueno, se agradece de verdad el corazón. Vamos a abrir una para que la veas. Bueno, dos palabras para empoderados. No, hombre, no. Hacemos lo que podemos.
Os estáis haciendo muy bien. Bueno, somos jóvenes, hacemos las cosas de otra manera porque todo cambia y va Además modernizándose. estoy orgulloso porque yo como fui de ella y ahora tengo una tienes netina. una nieta allí, tenemos a Aida ahí al pie del cañón que lo que puede la pruebe. Lo único que os deseo que tengáis mucha suerte Mira, y que las fiestas sigan. puedes comer al Pozo Barredos, al Pozo Nicolás, al Pozo San José, No como al ninguno. Pozo Figaredo. Bien. Bueno, hombre, me suenan que se fuera. No sé. Ari. Ari. Mari Ven acá, vida. Mari no quiere salir. ¿Qué pasó? Esa ahí es la invitación para ti. Toma, Cuando cielo. debes a Mari. Mari, ¿qué no es por comer? Comer. Barredos, Figaredo, Es que da San pena- Mamés. da pena comer, ¿eh? Él dice no es por comer, pero por lo menos que coma una. Ah, probarle cine. Pruebes Él va una. a probar. A ver,